aquí acompañándonos. Hola Claudia, vamos ya por el capítulo 9. Capítulo 9 de Proyecto Alma. ¿Cómo están todos los que nos ven? Aquí estamos, alineadas. Que sepa el público querido que no nos ponemos de acuerdo en la ropa. Es pura ayuda divina. Prendemos la cámara y pura sincronía. Sí, estamos las dos con la misma ropa. Bueno, hoy día vamos a hablar un tema muy hermoso. ¿De qué vamos a hablar hoy día? De las células al universo. Eso, de células al universo. Capítulo 9. Hemos estado hablando de varios temas donde igual se van cruzando en los otros capítulos, donde de alguna manera podemos pensar que nos estamos repitiendo, que tiene que ver con saber quiénes somos, y dentro de ese proceso tenemos que entrar dentro de nosotras, de nosotros, entrar a ese microcosmos que somos, esa unidad más pequeña que nos sostiene, nos permite ser lo que somos, y cómo eso influye en el exterior, en el universo y en nuestras vidas. A mí este tema en particular siento que viene de la mano de lo que veníamos hablando, que era la soberanía vibracional, y que en el fondo, porque hoy día vamos a ir como al micromundo, vamos a hablar de las células, de cómo las células de nuestro cuerpo se organizan. Y desde ahí vamos a ver que en el fondo, así como las células se organizan para nosotras tener este cuerpo que habitamos, todos nuestros cuerpos finalmente componen lo que es la sociedad. Entonces, como es desde chiquitito hasta grande, porque así como todos nuestros cuerpos componen la sociedad del planeta Tierra, también este planeta Tierra es parte de un sistema solar con otros planetas, y esos planetas forman una galaxia, y así, es como desde chiquitito hacia grande y de grande hacia chiquitito, y nosotros como seres humanos estamos entre medio. Entonces hablamos los dos capítulos pasados sobre la soberanía vibracional y cómo en el fondo mi ser se ve afectado e influenciado por el ambiente en el que yo me desenvuelvo, y esto mismo pasa con las células. Entonces de eso vamos a hablar hoy día, cómo las células se organizan entre ellas, cómo se comunican entre ellas, para que tú hoy día puedas tener y habitar un cuerpo físico que respira, que digiere comida, que corre, que camina, etcétera. Y de la misma manera que estas células se organizan para que tu cuerpo funcione y te permita tener esta experiencia divina, todos nosotros como seres humanos nos organizamos para tener una experiencia divina como sociedad. Y esa sociedad que componemos como planeta es parte de algo que es superior, que a su vez todos los planetas y todas las galaxias del universo se organizan para que exista la vida en el universo. Así de grandiosos somos, tanto desde chiquititos de células a universos, y por eso nuestro capítulo se llama. Y hay algo re importante en eso. Nuestra cultura, por muchos años, ha pensado que estamos un poco como predeterminados, que de alguna manera podemos ser casi como una máquina, como un reloj, que podemos sacarle piezas y hacer esos ajustes, esos arreglos. Todo eso viene desde esta mirada de la física más tradicional de Newton, que fue impactando no solo el entorno cultural de la época, sino que ha trascendido hasta el día de hoy, donde ha afectado o ha impactado a la economía, a la educación, a la ciencia, a la espiritualidad, a todo, en este sentido de que somos piezas aisladas que se suman. Si una no funciona, puedo entrar y sacar, que no va a haber ningún problema, no va a haber ninguna consecuencia, donde se nos olvida que en realidad estamos todos relacionados, hay una simbiosis entre todos nosotros, y eso ya se ve desde lo que es la célula. O sea, por mucho tiempo se pensó que todo lo que somos es genético. Por lo tanto, de alguna manera estábamos como limitados. Si mis padres o mis ancestros tuvieron tales o cuales enfermedades o tales o cuales patrones, obviamente yo los iba a tener, y no había ninguna manera de hacer un cambio al respecto. Pero gracias a algunas personas, científicos, dentro de ellos Bruce Lipton, que me encanta y que nos ha ayudado mucho en este proceso de esta conversación de hoy día con toda su información, no hemos podido dar cuenta que realmente la célula responde al entorno. Y a partir de esas investigaciones que él hizo, que de esto hace ya, 30 años,
y que no se masifica tan rápido esa información como todos quisiéramos que así fuera, se empezó a comprobar que realmente la célula responde a lo que está pasando a su alrededor. En un estudio científico, ese alrededor es un plato de Petri donde ponen diferentes sustancias y la célula se mueve, se acerca, se expande, se aprieta, y a partir de ella también vienen todos los estudios genéticos de cómo poder generar a lo mejor un órgano a partir de una célula madre. Bueno, tras todos estos experimentos y todos estos estudios, claro, pudieron comprobar que la célula en sí responde al entorno. Por lo tanto, dos hermanos en un mismo contexto, mismos padres, la misma genética biológica, no necesariamente su desarrollo va a ser el mismo. Y eso tiene que ver con cómo reciben los estímulos del entorno. Estímulos como alimentación, oxigenación, hábitos, vínculos, relaciones con personas, de todo lo que son las creencias, los pensamientos se ven supeditados también a cuestionamientos, cuánto de eso yo me aferro radicalmente o cuánto yo me abro a pensar distinto, a cuestionarme. Bueno, todo eso va generando un cambio, no solo en la realidad externa nuestra, de cómo la interpretamos, que hemos hablado mucho de eso, sino qué pasa con nosotros dentro, con nuestra propia naturaleza, con nuestra biología, cómo el cuerpo se va a manifestar, nos va a hablar, se va a comunicar, generando esta o esta otra dolencia o no generando ninguna, o una enfermedad, una afección, alguna limitación. Y eso es gracias a este estudio, a este análisis, donde ya se sabe que solo el 2% de lo que somos es genéticos. Los ojos, el pelo, puede que sí tengamos potenciales para desarrollar, pero que realmente se van a llevar a cabo producto de la estimulación del medio ambiente, del entorno. Y ese entorno es tanto afuera de nosotras como nuestro entorno interno también, que tiene que ver con lo que hemos hablado antes de pensamientos, emociones, creencias, comportamiento. Claro, es que este experimento que se hizo fue en el fondo poner 3 células en 3 contextos diferentes en esta cosita, en este container. Petri. Gracias. Entonces, claro, las distintas células, una se transformó en tejido muscular, otra se transformó en tejido óseo y la otra se convirtió en tejido graso. Es la misma, en el fondo cada célula tenía el mismo contenido genético y tenía en el fondo el mismo potencial para transformarse en algo, pero al cambiar el ambiente en donde se aísla la célula da un resultado y una transformación diferente variando en el ambiente en el que se puso. Entonces, claro, ahí con eso se demuestra que no es el gen el que determina en qué tú te vas a convertir o en qué vas a florecer, sino que tenemos el potencial genético, pero el ambiente finalmente es lo que va a determinar o va a permitir que de las infinitas posibilidades tú tomes una en particular. Entonces, eso en términos de células. Pero ¿qué es lo que pasa con el ser humano? El ser humano, ¿cuál es nuestro ambiente? Entonces, como tú dices, si yo tengo 2 hermanos que tienen el potencial genético de ser una u otra cosa, pero claro, no sé, un hermano es criado con los papás y el otro hermano es enviado a cuidarse con los abuelos, esa expresión de los genes, esa expresión del cuerpo físico va a cambiar radicalmente al haberse expuesto estos 2 genes en el fondo, o estas 2 personas a distintos contextos. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, en el fondo, cuando nosotros invertimos en nosotros mismos, en terapiarnos, en escuchar la información en la que tú tienes contenida tus genes. Porque tus pensamientos son tu cosita Petri. Un plato. Claro, tu cuerpo es tu plato, entonces, y tus pensamientos y tus emociones, tus aguas en las que habitan tus propios genes y tus propias células, ¿en qué se van a transformar? Entonces, yo tengo el mismo potencial, pero si me digo todo el tiempo que soy fea, que soy horrible, que soy insuficiente, mi expresión va a ser diferente a si yo todos los días me trato con kind words y me digo que soy poderosa, que yo puedo, que soy resiliente. La expresión de mis genes va a cambiar porque estoy cambiando el ambiente, y el ambiente de mi cuerpo en este momento son mis pensamientos, son mis emociones, son como yo veo la realidad,
esta es en el fondo mi capsulita Petri. ¿Sabes qué algo? Es bien interesante lo que dices, Claudia, porque ese entorno a veces, en este ejemplo que tú das, estos hermanos que son criados por, no sé, uno por los padres, otro por los abuelos, pero también eso está pasando dentro de nosotros. O sea, no solo me comparo con un hermano que se fue a otro lugar, sino que me puedo comparar conmigo misma, donde todo lo que está sucediendo dentro de mí, la química del cuerpo, de mi cuerpo que está sucediendo. O sea, como bien dices tú, si yo estoy diciéndome que no puedo, que no soy capaz, o sea, de alguna manera estoy en esa frecuencia del miedo, para que esos pensamientos puedan estar en mí, está sucediendo algo aquí a nivel del cerebro, de conexiones neuronales, de neurotransmisores que son químicos. Entonces, ¿cuánto de aquella estado de miedo que se me puede activar mucha adrenalina o cortisol hace que todo mi cuerpo por dentro responda a eso? Y entonces a lo mejor se me desgasta la piel, se me desgasta el pelo, tengo problemas en algunos órganos, pero también me cuesta pensar bien, me cuesta razonar, me cuesta salir de esa dinámica que puede que no sea ni muy virtuosa y tiene que ver con conexiones neuronales, tiene que ver con los químicos de mi cuerpo. ¿Qué tal si yo trato de hacer un cambio al respecto? Y entonces ese cambio a veces pasa por estar con personas que nos hablen diferente, que hablen otros temas. Está con de pronto no conectar, como lo hemos dicho antes, a ver tanta noticia negativa en la tele, a lo mejor empezar a escuchar música Podcast. o salir. Exactamente, este podcast, o salir a caminar, o sea, de alguna manera cambiar el entorno, cambiar el medio ambiente interno, también se ve beneficiado cambiando el entorno externo, porque hay una simbiosis, no estamos solos, no hay una separación. Somos este reloj con piezas que sacamos y ponemos y aislamos y conectamos con otros relojes, sino que estamos realmente todos conectados. Mis células entre ellas se conectan y el trabajo en equipo que ellas puedan hacer de potenciar la salud, por ejemplo, potenciar mi bienestar, tiene que ver con ese medio ambiente interno. Esas células se pueden comportar de una manera más caótica a través de una enfermedad o de algún tumor o alguna manifestación que nos enferme más que lo que nos sane, también tiene que ver con eso, con cuánto estamos nosotras mismas acidificando nuestro interior, no solo con lo que estamos ingiriendo, respirando, percibiendo por nuestros sentidos, los 5 sentidos que nos conectan con el exterior, pero cuánto con los sentidos que nos conectan con nuestro interior, que tienen que ver con pensamientos, emociones, comportamientos. También Claro. hay estudios donde se sabe que la manera como yo me muevo, si me sonrío, si me paro derecha, si me siento firme, también le estoy dando una instrucción al cerebro, también estoy conectando neuronas, también se hace esta maravilla de las conexiones y la activación de los neurotransmisores. Entonces, vemos que aunque pensemos que es muy difícil, nosotros tenemos ya todo para hacer el cambio. Claro, porque básicamente como nuestro sistema nervioso es el que está mandando las señales a las células de nuestro cuerpo de qué es lo que está pasando. Entonces, si yo estoy en pensamientos de miedo y de escasez, lo que tengo activado son estos químicos de adrenalina, de cortisol, de estar como a la espera, de estar como en la reacción. Y entonces todo mi cuerpo está así, todas las células están como listas para el ataque o listas para correr. Entonces, si yo vivo y yo habito un cuerpo al que constantemente le estoy diciendo estás en peligro, estamos en escasez, el mundo es muy cruel, no soy suficiente, entonces todo tu cuerpo está en esa vibración y todas tus células están actuando en ese ambiente versus, como dices tú, tenemos todas las herramientas porque cambiar un pensamiento solo depende de ti. Esa es tu magia, o sea, da lo mismo lo que esté pasando afuera, tú siempre puedes cambiar tu pensamiento y la interpretación que tú tienes de la realidad. Entonces, si tú empiezas a practicar, porque no es un acto automático, pero empiezas a practicar y en vez de decirte estas cosas tan negativas y estar como tan asustado, empiezas a decirte kind words para ti mismo, como
puedo hacerlo, voy a encontrar una solución aunque no sepa cómo, creo en mí misma, creo en el universo y empiezas a entregarte estos lenguajes de amor. Entonces estos químicos que están traspasándose en tu sistema nervioso ya no son adrenalina y cortisol, empiezan a ser oxitocina, empiezan a ser serotonina, empiezan a ser dopamina y tú empiezas a cambiar los químicos de tu cuerpo y empiezas a cambiar el ambiente en el que tus células están contenidas. Y eso es solamente con el poder de tus pensamientos. Tú tienes aquí, pum, de cambiar el switch. Obviamente, ya lo hemos dicho antes, no es automático, no necesariamente va a ser fácil, pero es un entrenamiento que tú puedes empezar cada día de tu vida y al tomar decisiones conscientes, como ya lo habíamos dicho antes, salir a correr, alimentarte como con cosas que son nutritivas en vez de como comida chatarra, intentar hacer ejercicios en la mañana, decirte cosas bonitas, hacer intenciones, o sea, hay un montón de cositas chiquititas que tú puedes hacer en tu día que van a contribuir a cambiar este ambiente, este contenedor que tú mismo eres para tus células y cambiar y dejar de ser tan ácido y dejar de ser tan seco y árido y volverte amoroso, compasivo, contigo mismo y con lo que te rodea, porque así como tu cuerpo está lleno de células que componen esto, como ya lo dije antes, nosotros como seres humanos somos células de la sociedad, somos células del todo que es el planeta Tierra. Entonces, cuando yo decido que voy a ser amable conmigo mismo y que me voy a querer y que me voy a dar la oportunidad de ser feliz, mi célula, Claudia, ya está vibrando diferente y cuando yo vibro diferente te pego a ti la vibración, Pauli, ya somos dos y le pegamos al Feli, ya somos tres y empezamos todos a cambiar la vibración del planeta entero, que es lo que habíamos dicho antes de la soberanía vibracional. Tú puedes ser aquella energía, aquella vibración, aquella célula que trae el cambio y que viene a vibrar diferente. Y ese cambio siempre empieza por ti. Tú partes aquí en tu contenedor y cuando tu contenedor está en una vibración más positiva, más amorosa, más fluida, tú transmites eso a la otra célula que está al lado. Funciona desde el cuerpo y funciona desde el humano al humano y así en el fondo tenemos la capacidad, al empezar a cambiar tus pensamientos, tenemos la capacidad de poder cambiar la sociedad entera si todos nosotros nos enfocamos a eso, a ser más amorosos, a ser más nutritivos con nosotros mismos, a empezar a mirar la realidad con ojos más positivos, más esperanzadores. Ahí, si todos empezamos a hacer eso y todos empezamos a vibrar así, y todos apagamos la tele y nadie ve las noticias, chao, se acaba esto, como que ya está eliminado, porque ya no vibras, ya no conectas con eso, sino que conectas con otra cosa, con tu propio crecimiento, con tu propia nutrición. Una magia. ¿Sabes, Claudia? Que sí, es que esa magia además debe ser amorosa. Me gustaría recalcar eso que tú dijiste, porque siento que es fundamental, Claudia. Porque, ¿sabes lo que nos pasa? Que ya, yo empiezo a decir frases en positivo, aunque mi mente me está bombardeando con otras en negativo. Y entonces, ¿qué hace? Que yo misma me pongo en una tensión interna. Entonces empiezo como a bloquear y a negar esa otra yo. Pero esta otra yo es como que va a querer en algún minuto que yo la acoja. Entonces, cuando yo me quedo solo con el lado positivo, diciendo frases buenas, cuando me viene un pensamiento negativo, lo borro o no lo considero. Cuando lo que estoy haciendo es también bloqueando una parte mía. No me estoy tratando con amor. Está claro que nos da miedo, porque si de pronto siento pena, siento rabia, a veces siento que esto me va a invadir y que no, o sea, si me invade ya me perdí. Y eso es mentira, nunca va a pasar, porque el cuerpo humano, nosotros funcionamos, nuestro sistema nervioso funciona como los oleajes, como en el mar. Viene una ola grande que me da vuelta y me revuelve pero después vienen otras olas que son más suaves y hasta que viene el periodo de la calma. Y eso nos va a pasar siempre. Cuando yo me trato con compasión, aunque me diga esas palabras malas, me escucho esa sensación en mi cuerpo, me acompaño como solo respirando, que me va a ayudar a descargar, a suavizar, a atenuar, va a potenciar que estas nuevas neuronas puedan conectarse para generar un pensamiento nuevo, se va a generar un espacio más fácil para que yo pueda empezar a decir, no, si soy buena, no, si soy capaz, sí, pero si estoy teniendo
otros pensamientos que están rumiando ahí, con todo lo negativo que yo soy, y yo trato de no escucharlo, esos pensamientos igual están. ¿Qué tal si yo los veo? ¿Qué tal si los acojo? ¿Qué tal si solo me quedo tranquila observando qué producen en mí? Que obviamente lo estamos diciendo, químicos del cuerpo moviéndose. ¿Qué tal si yo solo los acompaño? ¿Qué tal si yo solo respiro? ¿Qué tal si no los cuestiono ni los critico? ¿Qué tal si los acepto? Esa acidificación se va a cambiar a dulzor. Y entonces ya ese dulzor cambia toda mi frecuencia, mi vibración, mi parada en la vida. Y en la medida que yo me trato con ternura, irradio ternura, la gente percibe ternura, descargan sus sistemas nerviosos, se regulan, pueden también incorporarse a esta dinámica de ternura. Y entonces al final pasa a ser un virus. Positivo. Exactamente. Es que hablábamos un poco de esto en el capítulo, perdón, de dar pie a la vida, porque en el fondo aprender a tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos un niño. Porque, por ejemplo, hablábamos en este capítulo de una metáfora del refalín, mi hijo se tira el refalín, se cae. Lo que tú dices ahora, si yo no escucho eso, sería como ver a mi hijo que se acaba de caer y hacer como que no está. ¿Cachai? Como no, porque voy a ser positiva, entonces no me conecto con la pena y lo dejo ahí. Como que va a llorar más si no lo abrazo, si no lo miro, ¿cachai? Va a ser peor el tantrum. Y en el fondo aceptar la vida es aceptar que hay emociones positivas y que a veces sí podemos estar así como en dulzura y hay otras veces que vas a estar un poco más triste o que se te van a activar heridas del pasado. No es luchar con eso, no es como encerrar al niño que está llorando y no, porque estoy súper positiva. No, es como desde el amor que yo soy, poder abrazar esas partes de mí que están un poco más ácidas o que están un poco en una vibración más baja, y es lo mismo que ofrecerle amor a un niño. Si el niño está llorando, entonces yo le hago papacho, lo abrazo, en algún momento eso va a pasar, su sistema nervioso se va a regular, se va a calmar, vamos a limpiar la rodillita, listo, y seguimos jugando. Entonces, claro, eso mismo que tú dices, no, ser positivo y como ayudar a tus células a estar en una vibración más positiva y más amorosa, no significa negar otro tipo de emociones que existan, sino que poder vivir la vida desde el amor, vivir y abrazar desde el amor y la aceptación que a veces hay malos días y que a veces hay situaciones que nos afectan, como decíamos en el capítulo pasado, saliste de tu casa súper feliz, llegaste al trabajo, está todo el mundo estresado. Bueno, eso pasa. Como yo, desde el amor, puedo dar una respuesta que sea amorosa a todo esto que está pasando. No siempre va a ser automático, no siempre te vas a acordar, pero en la medida que vayas practicando y te vayas dando cuenta que tú eres el mago de tu realidad y que la interpretación que haces de los sucesos te va a permitir que este ambiente que tú eres sea más amoroso, o sea más ácido y sea más como árido. Eso está aquí, en el fondo, en tu control. Y entre más practicamos y entre más nos acordamos, más amorosos podemos decidir con nosotros mismos y con lo que pasa. Porque a veces la realidad es árida y a veces la realidad es un poco complicada. Pero en el fondo, ¿qué puedo hacer yo con esto? Siempre puedo elegir ser un poco más amoroso, positivo, o puedo elegir estar como súper negativo y enojado, y también puedo permitirme eso y mirarlo y decir, mira, estoy súper enojado en este momento, me voy a permitir estar enojado hasta que esta emoción salga, se libere, para poder abrazarla con aceptación y amor. Lo otro que me llamó mucho la atención de empezar a entender cómo funciona la célula y que va muy de la mano con lo que tú estás expresando, Claudia, es que la célula funciona de manera colaborativa. No es una célula aislada que dice, ya, yo me alimento por mí, para mí y me hago cargo solo de mí. La célula funciona de manera en equipo. Una célula sostiene a la otra y por eso se conecta con la otra, se traspasa información entre una y otra, y por eso se generan los órganos y se generan los sistemas que tenemos. Y además, entre los órganos, que son grupos de células asociadas en trabajo en equipo, también se están colaborando e informando. También se están relacionando. Si, por ejemplo, yo estoy en una situación de sobrevivencia, algunas
órganos y algunos sistemas de mi cuerpo que no sean para la vida, La supervivencia. exacto, van a bajar, su consumo energético va a disminuir. ¿Para qué? Para poder brindarlo a los otros sistemas que sí lo requieren. Entonces no hay competencia, hay colaboración. Y si nosotros los seres humanos funcionáramos igual, se supone que yo soy una célula, tú eres una célula, todos somos células y colaboráramos los unos con los otros, permitiéramos tocarnos, amarnos, escucharnos, colaborarnos, acompañarnos en silencio o en movimiento. Si pudiéramos hacer eso en vez de estar amenazándonos a través de información que nos vuelve activa los miedos, o limitándonos a través de conductas o programas que nos dicen ustedes sí, ustedes no, hasta tal edad sí, hasta tal edad no. Si pudiéramos de alguna manera sentir que somos todos uno, un gran equipo, esa información sería fantástica, sería mucho más amena la vida. Podríamos generar dinámicas que no sean enfermizas. Un poco lo que pasa con las células del cáncer, que son células que de alguna manera empiezan a alimentarse de cierta forma y a reproducirse ellas mismas porque están desconectadas del entorno celular. Pero nosotros cuando nos desconectamos también de nuestro entorno, siendo nosotros una célula, también podemos generar procesos muy enfermizos en nuestros entornos, o por lo contrario, podemos generar ambientes muy propicios. Y eso es porque tanto la célula como nosotros, como este planeta, estos sistemas solares, todos estamos relacionados. Entonces, me acuerdo haber leído el libro El Kybalión, que dice lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Y yo decía, qué cosa más extraña es esto, pero es un poco esto, o sea, todo lo que está sucediendo dentro de mí también se manifiesta afuera. Todo lo que está sucediendo en mi entorno también me afecta adentro. Entonces, esa permeabilidad que la tienen las células, las tenemos nosotros los seres humanos también. Es que yo Y creo eso es muy bonito poderlo entender. yo creo que como tú dices, al final la célula simplemente se activa, ¿no? Y la célula de tu cuerpo está a servicio de darle a tu cuerpo lo que tu cuerpo necesita. Se van transformando, se van comunicando, se van activando distintos sistemas para, como dices tú, permitir la supervivencia o el florecimiento. Pero asimismo nosotros nos activamos como seres humanos. Yo creo que si nuestro cuerpo está lleno de células y las células vienen con esta información sagrada, porque nada que ver, mi mente no organiza mis células se organizan solas, o sea, es pura cosa divina. Yo no tengo control sobre la organización de mis células más que quizás tener pensamientos positivos, pero mi cuerpo, mi sistema digestivo, mi sistema respiratorio se armó sin que yo tuviera nada que ver con eso. Entonces siento que la información que tienen las células es de trabajo en equipo, de colaboración, de estar al servicio de lo más grande, que en este caso es mi cuerpo. Y yo como célula de este planeta Tierra creo que tengo la información dentro de mí para estar al servicio del organismo del cual soy parte, que es el planeta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo mencionamos en el capítulo pasado, quizás el ambiente en el que estamos, económico, político, la tele, el colegio, quizás tiene ahí como un poquito que no es tan amoroso, como que no nos enseña tanto a que somos células que estamos aquí para contribuirnos y que podemos cambiar el mundo. Básicamente nos enseñan que estamos en una sociedad donde estamos compitiendo, entonces tienes que ser el mejor como de tu carrera y en el fondo la economía de la escasez, hay pocos recursos para muchos, entonces la programación que estamos recibiendo desde afuera como células nos está como programando de alguna manera a que estemos en miedo y estemos asustados y estemos en estrés. Pero si tú logras conectar y tú callas el mundo y te conectas contigo como con la sabiduría de tu célula interna, no de lo que te dijeron, sino que realmente con lo que tú eres, probablemente lo que vas a hacer es conectarte con amor, con compasión, con dulzura, porque aun cuando nos han intentado programar quizás con estas energías disociativas y de separación, cuando tú vas caminando por la calle y ves que alguien necesita algo,
tu instinto quizás es, toma, aquí tengo un pedacito de pan, o necesitas algo, yo te ayudo, si alguien se cae en la calle, ¿cuál es tu instinto? Ir y revisar que la persona esté bien. Eso nace de ti, porque quizás nuestras células, en lo profundo de la información que tienen, es venir a servir al ser superior del cual forman parte. Tus células de tu cuerpo y nosotros como seres humanos del planeta y el planeta como parte de la galaxia, estamos todos aquí en una armonía, en una vibración, aun cuando quizás nuestra cápsula Petri, que es la sociedad, de repente intente poner cosas que son disociativas y decirte, no, venimos aquí a competir, ¿no? Pero si tú realmente, ¿qué es lo que hacemos? Cuando meditas, cuando te sacas los zapatos, si tú realmente te conectas con la información que está dentro de ti, quizás el comportamiento que vas a tener sí va a ser de colaboración, de amor, de escucha, de compasión, y eso es lo que se intenta buscar cuando uno conecta con el alma, o sea, más allá de la programación que recibiste. Y ahí venimos con los genes, que es como cuál es esa información que está dentro de ti que podría estar disponible si tú le das el espacio para que florezca. Probablemente la raza humana, si realmente pudiéramos hacer este ejercicio de conectar con lo que tenemos adentro, podríamos transformar la sociedad en una cosa mucho más virtuosa de lo que es, y por eso la importancia de que todos nosotros hagamos nuestra parte, que es conectar, abrazar, escuchar lo que tú eres como ser humano, porque eso te va a hacer cambiar tu vibración y eso va a hacer que todo a tu alrededor empiece a cambiar de vida. Sí, yo coincido contigo porque estamos muy programados a darle prioridad a todo lo que es racional, a todo lo que es mente, a todo lo que es lógico, a todo lo que es de alguna manera eh, em, capaz de tocarse. Tangible. Exactamente. Entonces no le damos valor a otras percepciones, intuiciones o sensaciones o información que no sea lo concreto de cuánto es, cuánto me dura, qué voy a poder comprar. O sea, en el fondo lo que tú decías hace poco es más bien en un modo de sobrevivencia donde los recursos son escasos. Y es porque le hemos dado mucha fuerza a lo que es la mente. Y eso viene desde hace mucho tiempo. O sea, de alguna manera, desde la época de Newton, el ser humano pasó a ser, desde esta mirada de la física más tradicional, solamente una máquina, un grupo de órganos, un grupo de personas que se debe organizar para generar un algo. Y entonces, claro, en esa época todo lo que tenía que ver con la energía, con el alma, con lo intuitivo, eso estaba prohibido para el ser humano porque eso estaba en manos de Dios, por lo tanto eso lo regulaba la iglesia. Entonces ya desde ese entonces viene esta separación. De cuerpo, mente, alma. Exactamente. Entonces se llegó a pensar que eso central, que era el núcleo de la célula, ese era como el cerebro de la célula. Y luego tras las investigaciones, claro, sacándole partecitas a la célula y viendo cómo responde al entorno, a los estímulos, se logró dar cuenta que en realidad es la membrana celular es la que recibe las señales químicas y energéticas del entorno, por lo tanto responde, es la que traduce la información del entorno. Entonces todas las señales que están dentro de ella y las señales que están fuera de ella hace este intercambio de información. Y a mí que no puedo dejar de evitar hacer un análisis, una comparación con nosotros, decir cuánto hemos pensado que es nuestra mente, así como se pensaba que el núcleo de la célula era quien tenía la información y mandaba, cuánto nosotros estamos seteados a decir que es todo lo que pensamos, todo lo que pasa por nuestra mente es lo que tiene Dirección. real valor y maneja todo. Y no nos damos cuenta que a lo mejor esa membrana celular de la célula tiene que ver más bien con nuestra piel, tiene más bien que ver con nuestro sistema nervioso, tiene que más bien ver con otros órganos que podría ser el corazón, que está tomando tanta preponderancia, no solo como un músculo que bombea sangre, sino que también un músculo cuántico que está bombeando energía e información. Empezar a cuestionarnos desde eso tan pequeñito que es la célula, de cómo se pensó que era, de cómo se suponía que nos afectaba tal o cual cosa, a darnos cuenta que ya eso ya no es verdad. Entonces, ¿será verdad todo lo que nos decimos?
¿Será verdad todo aquello en lo cual nosotros hemos basado todas nuestras creencias? ¿Somos libres realmente para hacer los cambios? ¿Estamos tan precondicionados como lo que nos dice la línea genética? ¿Cuánto de lo que somos y hemos recibido podemos nosotros modificarlo? ¿Qué tan libres somos? Entonces, yo siento que esta dinámica, cuando nos pusimos a conversar, a pimponearnos las ideas de esta célula, nosotros, el universo, siento que da fuerza, da energía para investigar, para investigarnos y para decir, bueno, si yo soy esa célula, ¿en qué envase me estoy moviendo? ¿Puedo cambiar el envase? ¿Puedo cambiar ese plato Petri, mi entorno? ¿Puedo connotar distinto? ¿Puedo en otras partes de mí también recibir otra información que me permitan ver diferente la vida? Entonces, todo ese cuestionamiento para mí ha sido súper potente a partir de todo esto que hemos estado entre nosotras compartiendo antes de compartirlo con quienes nos acompañan. ¿Sabes qué me surge ahora que estás hablando de esto? Es como, imagínate la célula está ahí existiendo y entonces llegan los científicos que empiezan a investigarla y empiezan a definirla. Entonces los científicos empiezan a decir, bueno, esta es la célula y tiene un núcleo y el núcleo hace esto y lo otro. ¿Cuántos de nosotros, siendo células de seres humanos, hemos recibido una determinación por los científicos de qué es el ser humano? Vienes tú a ser aquí, entonces el ser humano viene a, no sé, pues escalar socialmente, a tener una carrera y a ser súper exitoso. Y esa es la definición que se dio socialmente de lo que es un ser humano. Entonces, cuando los científicos decían, bueno, la célula, el núcleo es lo que comanda, no porque el científico lo diga, va a realmente afectar o definir lo que la célula hace, porque la célula finalmente se afectaba por la membrana y ella cambiaba o se transformaba según lo que recibía de la membrana. Entonces lo mismo que nosotros, te han dicho un montón de veces que el ser humano tiene que ser racional y tomar decisiones estratégicas y ser absolutamente productivo y esto y lo otro, pero ¿cuánto de eso que te han dicho que eres o cuánto de eso que han definido de lo que tú eres es realmente verdad? ¿Y cuánto realmente es que la mente de aquellos que se están definiendo no les da para otra definición o han decidido arbitrariamente que esa es la definición de ti mismo? Porque si nosotros le enseñáramos a los niños en el colegio, somos almas que vienen a experimentar la espiritualidad y venimos aquí a ser seres creativos y a bajar la divinidad a través de tu cuerpo, ¿cómo esa definición que tú le das al niño podría cambiar la manera en que hacemos sociedad? Entonces, ¿cómo esa definición que da el científico sobre la célula a veces te limita? Y cómo tú, siendo célula, todavía, no porque un científico haga una definición de ti va a determinar lo que eres, porque tú sigues siendo lo que eres. Te relacionas desde la membrana. Entonces lo mismo nosotros, te pueden decir un montón de veces que somos seres racionales y que las decisiones hay que tomarlas estratégicamente en la planilla Excel, pero ¿cuánto de esto realmente al final tomamos decisiones por lo que se siente? Porque el alma quiere hacer esto, porque quiero dejar este trabajo porque me da libertad y se siente bien y quizás no es tan racional. Entonces la decisión quizás no viene de aquí o no viene del núcleo, sino que viene de yo soy un ser que tiene un alma y esta alma está constantemente sintiendo cosas. Yo creo que decido desde la mente, pero básicamente el 80% de nuestras decisiones vienen del inconsciente y de lo que yo percibo, de emociones, de sensaciones. Entonces, claro, como dices tú, es un llamado a no quedarnos con las definiciones que han dado de nosotros, porque los que dan las definiciones también son seres humanos. Sí. Y esos seres humanos, ¿qué tan conectados están con la divinidad? Y si tú sientes que las definiciones que están dando de ti mismo y de lo que es la vida no se sienten bien con tu alma, entonces tenemos todo el derecho a reclamar lo que somos y lo que estamos sintiendo. No porque el científico diga que te diriges por esto o lo otro, va a dejar de hacer que tú te expreses como eres, con tu membrana y relacionándote y vibrando con la otra. La definición no te define, porque tú sigues siendo lo que eres vibración. Porque en esencia las células son colaborativas, siempre están en comunicación y hay una inteligencia colectiva. O sea, hay una coherencia y una inteligencia colectiva que las une.
Si eso lo llevamos a nosotros, ¿cuántas veces estamos funcionando en esta inteligencia colectiva? ¿Cuánto estamos en un colectivo donde estamos colaborándonos entre cada uno de nosotros, donde nos comunicamos? ¿Cuántas veces lo hacemos? Porque si las células lo hacen, ¿por qué nosotros no podemos? Si nosotros estamos conformados por las células, que ya su esencia es esa. Entonces, cuando hay grupos que estudian juntos, hay personas que saben más que le enseñan a las que saben menos, el que sabe menos aprende y el que sabe más refuerza su conocimiento. ¿Cuánto de eso es una colaboración amorosa que nos potencia? Yo siento que de alguna manera hay dos aspectos biológicos fundamentales que nos mueven en la vida, que tiene que ver con el miedo, que lo hemos hablado tanto, pero también con el amor. Entonces, las células, ¿cómo se comportan? Las células, lo que ellas hacen es que crecen, sus dos grandes modos de moverse, de gestionarse, digamos, de actuar, o crecimiento o protección. El crecimiento en sí mismo ya viene a ser un acto de amor, porque en el fondo, yo cuando crezco, cuando estoy en un espacio seguro, cuando un ser humano florece, cuando se siente potenciado y estimulado. Si una célula uno la pone en un ambiente peligroso, ácido, con a lo mejor algún químico que la pueda destruir, esa célula no va a crecer, se va a replegar. Va a defender, tratar de sobrevivir. Exactamente. Y a nivel emocional a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Si yo me siento amada, aceptada, estoy conectada con las personas a mi alrededor, todo mi cuerpo va a empezar a generar más bien oxitocina, serotonina, dopamina, lo que tú comentabas hace unos momentos atrás. ¿Y eso qué va a promover? Mi sanación interna, pero también la del entorno. Entonces, ¿cuánto de mi sistema inmune tiene que ver con esos estados amorosos más que con esos estados de miedo? Porque ya sabemos, una célula en un estado que es amenazante se retrae, se aprieta, hasta puede colapsar. Pero si el entorno, el medio ambiente es amoroso a través de los químicos que les ponemos, con alimentos que les sirven a la célula se expande. Y nosotros somos eso. ¿Y por qué nos protegemos? Porque claro, nos ponemos a la defensiva, hay miedo, ¿no? O sea, nos reprimimos, sentimos que hay amenaza, que el entorno físico o emocional es amenazante. No sé, sentimos inseguridad o rechazo o miedo. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nos ponemos en modo defensa, se activa nuestro sistema nervioso, se activa el estrés, contraemos, queremos protegernos, entonces también somos reactivos, empujamos. Entonces entramos en una dinámica de competencia o rivalidad, de lucha y no de colaboración. Entonces, poder hacer este símil entre nosotros y la célula es muy potente porque podemos cambiar nuestra realidad biológica, nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra calidad de vida, pero de manera más integrativa, o sea, mente, espíritu, cuerpo, todo lo que somos. Yo básicamente me quedaría como que al final la definición que se pueda dar de nosotros o que te hayan enseñado que tú eres, a veces puede ser demasiado pequeña para expresar lo que realmente somos. Y no porque, no sé, porque, por ejemplo, todas las ciencias igual son teorías de lo que es la realidad. Son acuerdos a los que hemos llegado como sociedad. Cierta gente ha dicho, ya, esto así funciona la materia, así, ya. Y todos hemos como ya, agree. Pero en el fondo es solo la mente tratando de encasillar lo que es la divinidad. Porque ¿qué hay detrás de eso? ¿Quién genera la célula? ¿Cómo se organiza la célula? ¿Quién le da esta información? Al final ahí empezamos, cuando llegamos al punto cero, llegamos a darnos cuenta que no hay ningún control, que esto es una cosa divina, organizada, que tiene un orden, que tiene una perfección, porque cómo se crea una flor, cómo se crea una estrella, ya es como wow, esto es mucho más elevado que nosotros. Y yo me quedaría con que finalmente, más allá de cualquier definición que haga la ciencia, la medicina, la política, la economía, de lo que somos, nosotros tenemos la información dentro de nosotros. Y cómo se conecta con esta definición que está dentro de nosotros a través de prácticas que te hagan conectar como con ese amor y con esa paz y con esa seguridad de que estás protegido. Más allá de que la tele te diga que estamos todos en escasez y que estamos todos compitiendo, de nuevo, cuando tú ves a alguien con necesidad en la calle, tu primer instinto va a ser ayudar y estar ahí, recoger a la persona que se cayó, porque tu materia
de lo que estamos hechos, es amor y es compasión. Entonces, el permitir que la definición no te determine, sino que atrevernos como a explorar lo que somos, más allá de en el fondo lo que te han dicho que eres. Y cuando nos permitimos ser eso, ser sin definición, entonces estamos en un campo de infinitas posibilidades. ¿Y qué es lo que va a querer tu alma? Va a querer estar feliz, estar en vibración, estar en alegría. Entonces, si todos logramos conectar con eso, que al final quizás no tiene una forma, es solamente un sentimiento, las ganas de estar vivos, todos queremos estar vivos y estar en bienestar. Todos estamos buscando nuestra manera de estar mejor y estar más felices y que nuestros ambientes estén más felices. Entonces, si somos capaces de como conectar con esta energía vital que no tiene forma, que no tiene estructura, que no somos capaces de entender desde la mente, entonces empezamos a vibrar desde el origen que somos, desde la naturaleza que somos, y como dices tú, empezamos unos a otros a transformarnos y a cambiar, y empezamos a cambiar el ambiente en el que estamos en esta célula Petri. Y por más que nos pongan ácidos y nosotros estamos puro amor, puro amor, puro amor, podemos transformar todo ese ácido que nos están metiendo hasta quizás que se acabe. Entonces lo Sí, desapareció. sí. Mira, una frase que me encantó cuando leí ese libro, Biología de la Creencia, decía, y cambias el entorno, cambias el destino de las células. Y si cambias tus creencias, cambias tu biología. Cuando lo leí la primera vez, yo dije, "Oh, me quedo como grande, me quedo como grande. ¿Qué es esto? ¿Cómo es esto? O sea, ¿por qué? Porque lo racionalicé mucho. Fue a nivel de la mente, pero de a poco, con los años, con el tiempo, volviéndolo a leer en esta dinámica que hemos estado haciendo juntas, voy viendo otros aspectos al respecto. O sea, claro que puedo cambiar mi biología cambiando lo que yo creo, porque eso que creo es lo que en algún minuto se definió que eso era lo que debía ser. No es que yo sea una anárquica, pero que de alguna manera me cuestione, ¿es esto para mí, lo estoy eligiendo yo? ¿O está grabado en mí que no me doy ni cuenta que no es mío? Entonces, ¿cuánto de al yo darme cuenta puedo hacer movimientos que cambio mi entorno o me cambio de entorno? Y al hacer eso, también cambio mi destino, y así como puedo cambiar la definición de lo que se supone que yo debía hacer o podía hacer o no, o hasta cuándo debía hacerlo o no. O sea, de alguna manera yo puedo cambiarme tomando conciencia de eso. Lo otro que me voló mucho la cabeza es que nosotros estamos cambiando las células constantemente. Hay ciertos órganos que se cambian en cierta cantidad de días, de meses. En concreto, en 7 años yo no soy la misma. En 7 años más, esta Paulina de aquí va a ser otra. ¿Qué hace que esa Paulina de 7 años más siga sosteniendo la misma biología y siga sosteniendo el mismo destino? Es solamente no darse cuenta de que está con ciertos pensamientos, con cierto entorno interno y externo que está afectando el comportamiento. No es que en esencia yo sea así y que en 7 años más yo siga siendo la misma, porque de hecho biológicamente ya no lo soy. Vamos a hacer los cambios. Yo no digo que sea fácil, que sea inmediato. Y hemos dicho en otros capítulos, hemos dado ideas, hemos hablado de las terapias. De hecho, hicimos un capítulo entero que hablamos de terapia. Pero también hemos dicho, ¿qué tal si sales a la naturaleza? ¿Qué tal si cantas? ¿Qué tal si cambias tu alimentación? ¿Qué tal si te rodeas con otras personas? ¿Qué tal si te lees un libro? ¿Qué tal? O sea, ¿qué tal si haces algo que rompa exactamente? Bueno, Pauli, en conclusión de todo lo que hemos hablado en este capítulo, somos de nuevo los magos de nuestro universo, estamos en poder y en transformación, y cualquier contribución que uno entregue hacia uno mismo, hacia sus propias células, también va a ser una contribución hacia todas las otras células que nos están acompañando. La vida es un journey de descubrimiento, de redefinirnos, de cuestionar la realidad y ir siguiendo el camino del alma, básicamente, en esta transformación, porque la mente no sabe todo lo que es el misterio de la vida. Estamos solamente teorizando, todos nosotros, los científicos, los políticos, los médicos, y en realidad si esas definiciones que se dan afuera no encajan con lo que siente nuestro alma, entonces tenemos toda la libertad para seguir
incursionando y explorando en lo que somos y seguir transformándonos y seguir floreciendo desde el amor. Y por eso también hacemos esto que estamos haciendo, que es este podcast, para hacer este espacio Petri, que es Sí. más como warm y calientito, y abrirnos a las infinitas posibilidades. Así es, Claudita, de todas maneras. Sabes que a mí me gustaría aportar en este proceso de conectar con nuestras células, conectarlas con aquello que es más grande que nosotras, pero con aquello que también que nos sostiene, que es la Madre Tierra. Entonces, me encantaría invitarte e invitar a los que nos están acompañando o los que nos vayan a acompañar a que se sienten cómodamente ahí donde están o que busquen un lugar cómodo donde sentarse. Para mí cómodo es que la espalda esté apoyada y los pies estén sostenidos por el suelo. De alguna manera sentir que desde mi cuerpo me siento firme, estoy como sostenida. Eso para mí es cómodo, para no desconcentrarme, para empezar a darle también información a mi cerebro de que no estoy sola y no estoy a la deriva ni cayendo en el vacío. Así que te invito a que cerremos nuestros ojos y lo que vamos a hacer es iniciar respirando profundo por la nariz, sintiendo cómo entra y sale el aire por la nariz. Siempre lo hacemos, pero es fundamental porque nos permite conectar con nosotras, tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra mente que piensa y que se vuelve loca o el cuerpo que se quiere mover. Le vamos a dar el permiso que lo haga y solo vamos a ir respirando, lento, pausado, pero cómodo, que sea lo más fácil para cada uno de nosotros, sea nuestro ritmo personal. Vamos a inhalar y exhalar por la nariz. Y ahora vamos a imaginar sobre nosotros un gran sol. Este sol es la energía universal, es Dios, el universo, es eso más grande, esa mente universal, ese amor universal. Y lo vamos a imaginar como un gran sol que está por sobre nosotras. Y vamos a intencionar o sentir como un rayo de luz desde ese sol, rayo arcoíris con vibraciones doradas, con corpúsculos plateados, con energía divina. Ingresa por la cúspide de nuestra cabeza y va a recorrer todo nuestro cuerpo. Y al hacerlo va a ir iluminando cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano de nuestro cuerpo. Se va a quedar en nuestro cuerpo irradiando esa luz dorada a cada célula de nuestro cuerpo. Y esta luz dorada lo que va a integrar en cada una de nuestras células es esa información primigenia de perfección divina para recordarle a cada una de nuestras células lo que somos en esencia. Esa luz, ese amor, esa plenitud, esa colaboración, esa incondicionalidad que somos en esencia. Y vamos a permitir que toda esa luz se vaya expandiendo en todo nuestro cuerpo para sentirnos un contenedor de esa luz. Y vamos a permitir que un haz de esa luz salga por la planta de nuestros pies para conectarnos con el corazón de la Madre Tierra, para que toda esa energía divina del cielo a través nuestro llegue a la Madre Tierra. Ahora vamos a imaginar o intencionar que desde el centro de la Tierra, nuestra Madre Tierra nos entrega también su energía, la energía de los elementos, que es la energía que nos constituye, que constituye este contenedor que somos en este plano de existencia. Y vamos a imaginar cómo ingresa por la planta de nuestros pies y también empieza a subir por nuestras piernas para comenzar a expandirse a todo nuestro cuerpo. Sintamos como la energía de la Madre Tierra, ese amor, esa contención, el alimento, la energía de la tierra también llega a cada una de nuestras células y en cada una de ellas se fusiona con la energía divina del universo. Y ahora vamos a permitir que todo ese mix cielo-tierra que está en cada una de nuestras células empiece a expandirse para iluminarnos por completo por dentro, y permitamos que ahora empiece a salir por cada uno de nuestros poros hasta envolvernos por fuera, sintiéndonos dentro de una gran burbuja
de luz divina y el amor de la Madre Tierra. Estamos hechos de Dios Padre y de la Madre Tierra. Tomamos todo ese potencial y ahora con toda nuestra intención permitamos que eso se expanda a todo nuestro alrededor para que empiece a abarcar la habitación donde estamos, abarque la ciudad donde estamos, se sigue expandiendo abarcando el continente donde estamos, se expanda aún más a todo el planeta, para que nos sintamos uno con toda la creación, cielo, tierra, en nosotras, en nosotros y en todo lo que nos rodea. Y ahora nos vamos a permitir sentirnos así de conectadas y de conectados y vamos a empezar a tomar conciencia del aquí y el ahora, cuerpo. Lo podemos hacer a través de la respiración, sintiendo cómo entra y sale el aire por nuestra nariz y permitiéndonos sentirnos dentro y fuera de nosotros conectados con ese todo, en colaboración divina. Y ahora cada uno en su tiempo, vayan tomando conciencia del lugar donde están, de su cuerpo, y pueden ir abriendo sus ojos, cada uno a su ritmo y en su momento. Me imaginé que éramos todos así como células, así activando el planeta. Brillaba todo. Voy a hacer unas preguntas. Ya. ¿Cuánto más gozo y facilidad se mostraría en mi vida si el amor se convirtiera en el punto de partida de todas mis decisiones? ¿Qué más podría elegir si me sintiera cada mañana segura de mí misma, de mi cuerpo y de mi propia vida? ¿Qué energía podría recibir si me permitiera experimentar la seguridad como un estado interno inquebrantable, que estuviera dispuesta a escuchar sin juicio el lenguaje de mi cuerpo? ¿Qué más sería posible si me permito soltar la necesidad de entenderlo todo? Si me libero de querer controlar y me abro al flujo del presente, permitiéndole a mi mente generar pensamientos que me nutran y me fortalecen. Todo lo que me impide estar disponible a encarnar la perfección y el orden divino que mi cuerpo representa, lo quieres destruir y descrear ahora. Sí. Aceptado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los cortes, pobad, creaciones bajas y más allá. Ha estado bonito este viaje. Capítulo 9. Capítulo 9. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el capítulo 10.